Amigos, tal y como les había anunciado esta noche, tenemos el privilegio de conversar con el ministro de Trabajo, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el doctor Luis Miguel de Camps. Bienvenido. Muchas gracias, Roberto. Un placer tenerlo acá. Eso es un título de estudio, doctor, pero muchas gracias. Bueno, pero nos vamos a ocultar en medio de una propuesta de resolución que el Ministerio de Trabajo ha presentado a toda la nación, que ha generado muchísimos comentarios. Creo que muchos comentarios a favor, todo el mundo coincide que hay que proteger a los trabajadores domésticos, a los y las trabajadoras domésticas, que hay que darle todo el respaldo, un sector de la sociedad muy cercano a la familia dominicana, que en algún momento ha olvidado, pero que hay que reglamentarlo para evitar excesos que los conocemos a diario. Nos llegan noticias acá incluso y hechos que han ocurrido, pero nadie le ponía el cascabel al gato. ¿De qué se trata? ¿De qué trata esta resolución? ¿Por qué la resolución ahora? ¿Qué nos obliga a presentar esa resolución? Bueno, muchísimas gracias, Roberto, por permitirme compartir contigo, con toda tu audiencia. Lo primero que quiero señalarte es que yo tengo que confesar que nos sentimos profundamente agradecidos de la población de la República Dominicana, porque nos han permitido colaborar en la construcción de democracia. Lo que está sucediendo ahora, Roberto, con esta propuesta de resolución que se ha abierto a la consulta pública, es la construcción de democracia, es la participación de opiniones en una dirección, opiniones en otra dirección. Bueno, de eso es de lo que se trata, un liderazgo de cambio, un objetivo de servir, que es justamente para lo que estamos aquí, quienes estamos acompañando al presidente Luis Abinader, y de eso es en lo que nosotros nos hemos preocupado y ocupado. Desde que llegamos a la posición que ostentamos, nos hemos ocupado de revisar con detalle temas que se encontraban tal vez olvidados o tal vez no bien atendidos. Y desde el verano del año pasado comenzamos a concitar acuerdos, consensos para los ajustes salariales y aumentos salariales, algunos de ellos los más altos en la historia de nuestro país, de consenso. ¿Por qué? Porque el gobierno dominicano tiene la posición de producir los cambios. Y en este ámbito, en el ámbito del trabajo doméstico, también tenemos que producir los cambios. La función del Ministerio de Trabajo es propugnar por los derechos de las relaciones laborales y especialmente por el de los trabajadores, el de todos los trabajadores. Y el trabajo doméstico ha sido un tipo de trabajo olvidado, invisibilizado históricamente, a pesar de que la República Dominicana es signataria de los acuerdos internacionales que obligan al país a tomar las determinaciones. En esta casi semana que ha transcurrido en el proceso de consulta pública, tenemos, vuelvo y digo, el placer de poder haber producido muchas reacciones. En esa dirección quiero aprovechar el espacio y decirte, y a todos los televidentes, que sí, vamos a garantizar la materialización de los derechos de los trabajadores, pero que no tiene que haber una sobrepreocupación en la población. Vamos a construir juntos la mejor reglamentación, una reglamentación que no afecte negativamente, pero claro, que reconozca y se puedan materializar estos derechos. ¿Por qué ahora? Bueno, porque el país tiene ya más de 10 años que firmó el convenio 189 de la OIT, y hace cerca de ese mismo plazo, el Tribunal, la Suprema Corte de Justicia, entonces en funciones de Tribunal Constitucional, estableció por sentencia de que era acorde con nuestra Constitución. Pero algunos años después, en 2015, ese convenio se convirtió en ley. Se convirtió en ley porque el Congreso Nacional ratificó este convenio. Y por lo tanto, al año siguiente, porque los acuerdos de OIT tienen un mecanismo de un año, en el 2016 ya se convierte en ley. Entonces, la función del Ministerio de Trabajo, ¿cuál es? Tenemos una ley complementada, pero que complementa el Código de Trabajo, y esa ley la contempla ese convenio. Entonces, al tratarse del trabajo doméstico, tenemos que identificar cómo vamos a aplicar eso. Y lo que hemos lanzado para consulta pública, ese borrador de resolución, lo que busca es esto. Tenemos una cantidad de temas que resolver y creo que difícilmente
se puede argumentar que eso espera más. Además, hay que señalar que esta acción que estamos ejecutando no es nueva en el sentido de la voluntad, a que yo quiero referirme, que eso está contenido en el programa de gobierno del presidente Luis Abinader. Ah, sí. Es un compromiso asumido con la población dominicana desde antes de las elecciones del 2020. Era parte de la campaña. Por supuesto que sí, un compromiso asumido y estamos cumpliendo, estamos cambiando y estamos ejecutando. Yo quisiera aprovechar, vuelvo y digo, este espacio para llevar tranquilidad a la población dominicana. Primero, vamos a hacer que se reconozcan y se cumplan los derechos de todos los trabajadores. Y segundo, eso lo vamos a lograr sin causar grandes traumas, sin causar problemas de otra naturaleza. Pero precisamente por eso, comenzaba yo diciendo que me siento muy contento de que ha producido reacciones, ha producido interés de participar, porque de eso es de lo que se trata la construcción de democracia. Así es. Quizás otros temas en materia laboral no generaban tanto comentario y bueno, el Ministerio de Trabajo está en eso y hay otra comisión y se sentaron a alguien del sindicato y el sector empresarial. Sigue siendo interesante porque claro, el Ministerio de Trabajo es el líder, de, por ejemplo, de los debates en torno al código laboral, al código salarial, todo lo que se ha venido suscitando. Ahorita hablabas de los avances, por ejemplo, en materia de salarial para los cañeros, olvidados históricamente en nuestro país, en algún que otro gobierno, en el anterior se fue avanzando, pero llegar a este nivel de salarial que se le llevó y de reconocimiento de una pensión a los trabajadores de la caña es histórico, realmente es histórico. Son 25 días para debatir este proyecto de reglamento. ¿Cómo se produce el debate? Bueno, ya lo tenemos aquí, lo tenemos en las redes, de manera formal sé que lo han colgado en la página. ¿Qué debe hacer la gente que quiere opinar? Claro que sí. De manera formal, el borrador de documento, el borrador de resolución se encuentra colgado en la página. Saludamos a todo aquel que quiere leerlo para conocerlo y entonces opinar. Se encuentra también abierta esa misma fórmula para poder remitir un correo electrónico en donde se contenga las propuestas, las opiniones, a favor, en contra, que le falta tal cosa, que le sobra tal otra, todo lo que se considere. Pero también puede hacerlo directamente por escrito. También en este mes de abril vamos a habilitar probablemente unos días para también recibir físicamente y personalmente a quien quiera. El convenio señala, Roberto, que la consulta debe ser realizada en principio con los sectores empleador y trabajador, pero nosotros, además de haber hecho y seguir haciendo esa consulta que siempre se mantiene vigente, hemos decidido abrir este tema para que la consulta sea empleadores y trabajadores, pero que sea también toda la sociedad, claro, porque es algo que no puede mantenerse cerrado a un grupo establecido, claro, sino que tiene que ser partícipe la sociedad. Y por eso ya se han comenzado a producir sugerencias, oportunidades de mejora que seguramente vamos a poder implementar, y para eso es que se trata. Entonces, si usted tiene una opinión al respecto o quiere enterarse, puede acceder al borrador en la página del Ministerio, a través de la misma página en el correo electrónico de consultas públicas del Ministerio de Trabajo. Igual puede remitir una documentación o hacer una cita cuando se abran los procesos personales. El punto es ser participativo y que la gente sepa que lo que se está planteando en la resolución no se está creando nada nuevo, se está simplemente regulando un esquema legal que ya existe en nuestro país desde el 2015 con efecto desde el 2016. Lo que pasa es que como no se ha regulado, no se ha estado aplicando y queremos aplicarlo para que ningún trabajador se quede atrás. Perfecto. ¿Cómo se resume, cómo se conceptualiza el término o la frase o el concepto de trabajador doméstico? ¿Qué incluye? ¿Cómo no? Porque eso puede traer confusión. Bueno, fulano de tal que es plomero, es trabajador doméstico. El jardinero, el chofer, la nana, ¿qué es trabajador doméstico? ¿Cómo no? El propio Código de Trabajo establece que es un trabajador doméstico y el propio convenio. El trabajador doméstico o trabajadora doméstica es aquella persona que realiza labores en la residencia de limpieza, de cuidado, de cocina, de mantenimiento, etcétera, en una residencia familiar o de sus parientes, esencialmente. Es interesante esta definición porque efectivamente, a diferencia de otros tipos de trabajo,
el empleador no es una unidad productiva, es decir, no es una empresa, no es una institución que está conformada con la intención de producir lucro, es una casa. Claro. Entonces, las realidades son efectivamente distintas. Ahora, esas diferencias ahora tenemos que poderla enriquecer, pero esencialmente la definición de lo que constituye un trabajo doméstico es lo que hemos señalado. Ya. Hay varias preguntas que hemos ido viendo en nuestras redes sociales después que anunciaste y promoviste que ibas a estar acá. Muchos abogados, otros no tan abogados, amas de casa, muchos han opinado. Hay una de las televidentes fiel de nuestro noticiario y seguidora de su trabajo, abogada por demás, que envió una de las preguntas y cae muy bien en el momento que llevamos esta conversación. Ahí está la pregunta. Veo que en la resolución se habla de trabajo doméstico, tal vez pensando solo en las trabajadoras de limpieza y cuidado de niños, etc. Sin embargo, hay otro tipo de trabajo doméstico como el de chofer y jardinero. ¿Cómo pueden adaptarse esas normas a ese tipo de trabajo? Bueno, en primer lugar, señalar que efectivamente también somos seguidoras de esa persona, colega admirada por la sociedad dominicana, brillante. Madame Sagar. Así es, su nombre artístico. Y lo dejamos ahí. De acuerdo. Efectivamente, como pregunta la doctora en su tweet, no está limitado a lo que es la limpieza, la cocina. También, efectivamente, como ella señala, hay jardineros, conductores, pueden ser trabajadores domésticos. Una de las características que lo define es quién es el empleador. Claro. Y cuál es la función que se determina. Pero igualmente, dentro de esos distintos tipos de trabajo, existen también diferentes formas de ejecutarlo, porque hay quienes trabajan en esas áreas de manera continua, pero hay quienes trabajan en esas áreas de manera habitual, en donde no necesariamente tienen un solo empleador, sino que van en diferentes casas. Todas esas no complicaciones, pero particularidades, variantes, pues hay que atenderlas. El objetivo final, Roberto, el objetivo final, además de dejar la invisibilización de los trabajadores y trabajadoras domésticas, es lograr que estas personas tengan una dignificación de su trabajo. Eso va a tener varias etapas. Una primera etapa es esta, la consulta pública de una regulación a través de una resolución. Luego, viene la etapa del establecimiento de un salario mínimo. Pero después de eso, tendrá que ir al Consejo Nacional de la Seguridad Social para que allí puedan también todos los actores determinar cuál es la mejor forma para que este tipo de trabajadoras y trabajadores puedan entrar a la cotización de la Seguridad Social y entonces tener la protección. Porque no es solamente para el beneficio del trabajador, que lo es, claro, pero incluso también para el del empleador. Por ejemplo, Roberto, Dios no lo quiera, un trabajador, una trabajadora doméstica tiene un accidente en la casa, pero un accidente de trabajo. Sí. Como están las cosas hoy, en este momento, probablemente esa trabajadora tenga que recurrir a su empleador para solicitar asistencia económica. Claro. Bueno, con la inscripción en el Sistema Dominicano de Seguridad Social tendrá también que tener la cobertura de los riesgos laborales. Claro. Eso también va a proteger, reduciendo el riesgo de los empleadores de ser demandados, claro, y dándole garantías a los trabajadores de tener cobertura. Inclusive cuando hay algún accidente ya de marca mayor que le imposibilita seguir trabajando, pues eso es una pensión por situación de enfermedad. Hoy las trabajadoras domésticas no lo tienen. Entonces, ese objetivo final, que tenemos que llegar hasta allá, comienza por esta medida de producir una regulación, producir un salario mínimo y viabilizar la cotización en la Seguridad Social. A propósito del salario, salimos a las calles, preguntamos a la gente qué opinión tenían en torno a este proyecto de resolución que se está debatiendo. Muchos quisieron participar. Vamos a ver algunas opiniones de la gente que evidentemente abordan el tema salarial y ahí volvemos para definir qué propone la resolución. ¿Cómo no? Porque realmente ellas no tienen, las trabajadoras domésticas no cuentan con un seguro médico, no cuentan con liquidación, no cuentan prácticamente con nada, ningún tipo de apoyo, simplemente trabajan, le dan el sueldo y cuando se tienen que ir se van así, con la mano vacía. Yo creo que debería de mejorar el sueldo porque en realidad
hay muchas empresas que, o sea, muchas familias que abusan con el sueldo y también todo lo que uno tiene que hacer. Bueno, ahí están algunas de las preguntas. ¿Qué dice la propuesta de resolución sobre el salario? Muy bien. Lo que establece la propuesta de resolución sobre el salario es que llama a la ciudadanía al conocimiento de que el Comité Nacional de Salarios, que es un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, se va a convocar para definir un salario mínimo sectorizado para el trabajo doméstico. Hoy no existe. Precisamente porque no existe, y recordemos, es un salario mínimo, no significa que es un salario medio. Lo ideal es que el salario mínimo todo el mundo gane por encima, bueno, tiene que ganar por encima, pero mucho por encima. Claro. Ojalá. Una de las funcionalidades del establecimiento del salario mínimo es que establecido ya por una resolución del Comité Nacional de Salarios, entonces el sistema de la seguridad social puede tomar eso como base para determinar el salario cotizable para pertenecer o ser parte del sistema de la seguridad social. Entonces, eso es uno de los pasos fundamentales y primarios para poder llegar al objetivo que decíamos hace un momento. Es por eso que primero hacemos esta resolución. En ella mencionamos que el salario deberá ser fijado por el Comité Nacional de Salarios. Y entonces, una vez eso se complete, la materialización también del ámbito de la cobertura de la seguridad social. Hay quienes señalan, Roberto, sobre que se debió hacer el establecimiento del salario sin más. Pero nosotros entendemos que si bien es una prerrogativa y se pudo haber hecho así, lo correcto es lo que está sucediendo, es la participación de la sociedad, no solamente en el establecimiento del salario mínimo, que la sociedad también participará, sino también en la revisión de los detalles de la regulación y cómo es que se va a ejecutar esa labor, para reducir los riesgos, para que las funciones de las relaciones laborales sean las más sanas posibles. Y en ese proceso nos encontramos. Otra pregunta más en la cuenta de Twitter en torno a este tema, tengo entendido, de la parte salarial. El salario del trabajador doméstico conforme al Código de Trabajo incluye el alojamiento y la comida, que es valorado en el 50% del salario en numerario. Para fines de pagos de prestaciones, preaviso, salario de Navidad, vacaciones, ¿incluirá el salario en especie? La realidad es que este tema ya fue abordado por la Suprema Corte de Justicia, quien dio jurisprudencia al respecto, y hace varios años se estableció el criterio de que los ingresos que recibe dependerá de que sean por el trabajo o para el trabajo. En el ámbito del trabajo doméstico, el tribunal señaló que son insumos para el trabajo, es decir, no son remuneraciones que recibe por el trabajo. El salario es una remuneración que recibe por el trabajo, pero hay otras coberturas como la alimentación, el alojamiento, que lo recibe para poder realizar el trabajo, y que por lo tanto eso es así. Efectivamente, esa determinación ha hecho que los cálculos de prestaciones y ese tipo de cosas se tomen en base al salario nominal devengado. Otra pregunta más vinculado a ese tema salarial de los trabajadores domésticos. No todas las familias que tienen trabajadores domésticos tienen alto poder adquisitivo. De hecho, la mayoría son empleados a su vez y lo hacen por necesidad. ¿No le parece que será difícil para ellos el trámite burocrático de la Dirección General de Impuestos Internos, TCS y Ministerio de Trabajo? Sin duda, el tema es muy complejo. Claro. Ahora, si la acción sería no abordar temas complejos, pues no tendríamos que estar en las funciones que estamos. Claro. Tenemos que abordar los temas, no importa su complejidad, porque para eso fue que el pueblo votó por Luis Abinader y para eso es que estamos ejerciendo esta función. Este tema es tan complejo, Roberto, que incluso tiene otras variantes. Por ejemplo, hay trabajadoras domésticas que tienen a su vez contratadas a trabajadoras domésticas para hacer su trabajo. No me digas. Por supuesto. Eso es una realidad difícil a veces de cómo es que se va a funcionalizar, pero lo estoy mencionando porque esta resolución es un paso. No vamos a resolver todo de golpe y porrazo, pero vamos a avanzar a encontrar la solución. Sobre los temas de registro que señalaba Madame Sagá, efectivamente necesitamos encontrar la simplificación de esos esquemas, en donde no tenga que estar condicionado a un registro, por ejemplo, tal vez en DGI para poder registrarse, porque recordemos que los derechos laborales
en la República Dominicana son derechos constitucionales, son derechos fundamentales y no están supeditados a otras realidades de registro, de condiciones de estatus o lo que fuere. Por lo tanto, la simplificación también es parte del norte que tenemos que producir. Por lo que, si hay algunas propuestas para que sean introducidas en la propuesta de resolución, este es el momento. Ya, de hecho, se habló a propósito del Ministerio de Trabajo, el hecho de formalizarlo con un contrato entre la familia, que en este caso sería el empleador, y el trabajador o la trabajadora doméstica. Sí, lo que estamos viendo de manera preliminar es poder crear unos formularios esenciales, básicos, muy sencillos, en donde se pueda simplemente completar y depositar. Incluso el requerimiento del registro escrito es uno de los incluidos en el propio convenio de la OIT, pero en la propuesta de resolución le hemos incluido también el tema de que pudiera ser de manera digital, simplemente para facilitar la forma. Claro, tratando de que los derechos de los más vulnerables, que en esta relación laboral son los trabajadores, pues no se mancillen. Perfecto. Vámonos a una pausa, vamos a regresar porque queda hablar de vacaciones, si aplican, cómo aplica, si ya eso estaba regulado, el tema de la cesantía, el preaviso que lo incluye este proyecto de regulación, qué pasa con otros temas vinculados también a los trabajadores y trabajadoras domésticas. Será después de los mensajes que siguen. Regresamos conversando con el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Campo.